La lluvia de Valencia caía implacable sobre la Plaza de la Virgen, transformando las piedras centenarias en espejos líquidos que reflejaban las luces doradas de las farolas antiguas. Almudena Ríos Navarro, de 23 años, nunca imaginó que estaría sentada en un banco empapado, con apenas una maleta de ruedas y 5 meses de embarazo como compañía. Sus manos temblaban, no por el frío de octubre, sino por el miedo que consumía cada fibra de su ser. «No tienes lugar en esta familia», resonaban las palabras de su padre como ecos crueles en su mente. El aroma de su perfume, Chanel Chance Eau Tendre, se mezclaba con el olor a lluvia y pavimento mojado, creando una sinfonía olfativa de desesperanza. Su cabello castaño liso, normalmente perfectamente peinado, ahora se adhería a su rostro como lágrimas cristalizadas. Almudena se alisaba obsesivamente los mechones húmedos con dedos temblorosos, esa manía que la traicionaba siempre que la ansiedad la devoraba. En su regazo, el cuaderno de cuero gastado donde solía escribir poesía en secreto se empapaba lentamente, las páginas absorbiendo tanto agua como dolor. Su vestido bohemio azul océano, su color favorito, ahora parecía un sudario mojado que se adhería a su cuerpo pequeño y vulnerable. Los transeúntes pasaban apresuradamente bajo paraguas negros, evitando mirarla directamente. Para ellos, era solo otra joven en problemas. No podían ver a la estudiante de Bellas Artes que soñaba con tener su propia galería, ni a la hija ejemplar que se había convertido en una decepción familiar de la noche a la mañana. El bebé se movió en su vientre, como recordándole que no estaba completamente sola. Almudena colocó su mano sobre la curva pronunciada y susurró: «Lo siento, pequeño. Tu mamá no sabe qué hacer». Sus ojos marrones, normalmente brillantes con creatividad e ilusión, ahora reflejaban solo confusión y terror. Un BMW negro se detuvo bruscamente frente a la plaza. A través del parabrisas empañado, Gael Montenegro del Valle observaba la escena con una mezcla de curiosidad y algo más profundo que no podía identificar. A sus 32 años, había aprendido a ignorar las tragedias humanas. Su corazón blindado por 5 años de autopreservación emocional tras perder lo que más amaba. Pero algo en esa joven le removía algo enterrado. Quizás era la manera en que protegía su vientre como si fuera lo único sagrado que le quedaba en el mundo. O tal vez el eco de su propia vulnerabilidad reflejada en cada gota que caía sobre ella. Gael se frotó la barba perfectamente recortada. Su manía cuando debía tomar decisiones importantes. El aroma de su Tom Ford Outwood llenaba el interior del auto, contrastando con la fría elegancia de su camisa de lino blanca y pantalones chinos. Sus ojos verdes, que habían visto demasiado dolor, se encontraron con los de ella a través de la distancia y la lluvia. Por primera vez en años, Gael Montenegro del Valle apagó el motor y bajó del auto. El destino acababa de cambiar 2 vidas para siempre. La lluvia intensificó su ritmo cuando Gael caminó hacia el banco donde Almudena temblaba como una hoja al viento. Cada paso resonaba en el pavimento mojado de la Plaza de la Virgen, mezclándose con el latido acelerado del corazón de ambos. El arquitecto, acostumbrado a construir estructuras sólidas, se sentía extrañamente vulnerable bajo la tormenta valenciana. «¿Estás bien?», preguntó Gael, su voz profunda cortando el sonido de la lluvia. Su camisa de lino se adhería a su torso atlético, mientras el agua goteaba desde su cabello negro perfectamente peinado, ahora desordenado por primera vez en años. Almudena levantó la vista, y por un momento, el tiempo se detuvo. Sus ojos marrones, hinchados por las lágrimas, se encontraron con los verdes intensos de él. Era como si 2 océanos se tocaran después de una eternidad de separación. Ella se alisó nerviosamente el cabello liso empapado, intentando recuperar algo de dignidad. «Yo no tengo a dónde ir», susurró, su voz quebrándose como cristal frágil. El cuaderno en su regazo se desintegraba lentamente, las palabras de sus poemas secretos disolviéndose como sus sueños de familia perfecta. Gael se frotó la barba, observando cómo ella protegía instintivamente su vientre. Algo en ese gesto maternal despertó memorias enterradas de risas infantiles y pequeñas manos que ya no podía sostener. Su tatuaje en la muñeca, esa fecha que marcaba su mayor pérdida, pulsaba como una herida antigua bajo la lluvia fría. «Ven conmigo», dijo sin pensarlo, sorprendiéndose a sí mismo. Durante 5 años había evitado cualquier conexión humana profunda, construyendo murallas emocionales tan sólidas como los edificios que diseñaba. Pero esta joven embarazada y abandonada despertaba algo que creía muerto, su instinto protector. Almudena dudó.
Toda su crianza conservadora le gritaba que no confiara en extraños, especialmente en hombres desconocidos con ojos demasiado intensos y presencia demasiado abrumadora. Pero la alternativa era pasar la noche bajo la lluvia, y su bebé no merecía eso. «No te conozco», murmuró, mientras sus dedos trazaban círculos nerviosos sobre su barriga. «Soy Gael Montenegro», respondió él, extendiendo su mano. «Y tú no tienes que estar sola esta noche». El contacto de sus manos fue eléctrico. Almudena sintió una calidez que no esperaba, una solidez que contrastaba con la incertidumbre que la rodeaba. Gael, por su parte, experimentó una conexión que no sentía desde hacía años, como si tocara vida real después de existir como fantasma. «Almudena Ríos», respondió ella, permitiendo que él la ayudara a levantarse. Su vestido bohemio se adhería a sus curvas suaves, revelando la promesa de vida que crecía en su interior. Mientras caminaban hacia el BMW negro, Gael cargando su maleta empapada, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. El aroma de Chanel Chance Eau Tendre de ella se mezclaba con el Tom Ford Outwood de él, creando una nueva fragancia, la del destino entrelazando dos vidas rotas que quizás podrían sanarse mutuamente. El motor se encendió, y con él, una nueva historia comenzó a escribirse en las calles mojadas de Valencia. El apartamento de Gael en Ruzafa era un santuario moderno que reflejaba su alma blindada. Líneas rectas, colores neutros y una frialdad elegante que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que acababa de cruzar su umbral. Almudena entró lentamente, goteando agua sobre el suelo de mármol italiano, sintiéndose como una intrusa en un museo de soledad sofisticada. «Puedes ducharte mientras busco algo de ropa», murmuró Gael, evitando sus ojos. La proximidad de ella en su espacio personal lo desestabilizaba de maneras que no había experimentado en años. Se dirigió compulsivamente hacia las cerraduras, verificando cada una 2 veces, su ritual nocturno que lo tranquilizaba desde la tragedia. Almudena observó cada movimiento de él, reconociendo en esas verificaciones obsesivas algo familiar. «El miedo. ¿Siempre haces eso?», preguntó suavemente, mientras se alisaba el cabello húmedo con dedos temblorosos. Gael se detuvo, sorprendido por haber sido descubierto en su vulnerabilidad. «Costumbre», mintió frotándose la barba. «El baño está por ese pasillo». La ducha caliente fue el primer alivio real que Almudena había sentido en semanas. El vapor eliminó el aroma a lluvia y desesperación, pero no pudo borrar las preguntas que la atormentaban. ¿Qué clase de hombre rescata a una extraña embarazada? ¿Y por qué sus ojos verdes parecían cargar tanto dolor como los suyos? Cuando salió, envuelta en una bata masculina que olía a Tom Ford Outwood, encontró a Gael en la cocina preparando té de manzanilla. El gesto la sorprendió. Había esperado café o algo más fuerte. «Mi abuela siempre decía que la manzanilla calma las tormentas internas», explicó él, sin voltear. Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el líquido dorado. Era la primera vez en 5 años que preparaba té para alguien más. «La mía también», susurró Almudena, sintiendo una conexión inesperada. Se sentó en el sofá de cuero gris, protegiendo instintivamente su vientre. «Gael, ¿por qué me ayudas?». La pregunta flotó en el aire como incienso pesado. Gael se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo distancia segura. «No lo sé», admitió finalmente, sus ojos verdes encontrando los marrones de ella. «Hace 5 años que no ayudo a nadie». «¿Y qué pasó hace 5 años?». Almudena se atrevió a preguntar, notando cómo él se tocó inconscientemente la muñeca izquierda. Gael se levantó bruscamente, como si la pregunta hubiera activado una alarma interna. «Deberías descansar. El dormitorio de invitados está preparado». Su voz se había vuelto distante, profesional, pero Almudena había visto el dolor cruzar su rostro como una sombra. Conocía esa expresión. La había visto en su propio espejo durante semanas. «Gael», lo llamó suavemente cuando él ya se dirigía hacia su habitación. «Gracias por no dejarme sola esta noche». Él se detuvo sin voltear. «No tienes que agradecerme, solo descansa». En la soledad de su habitación, Gael se quedó despierto escuchando los sonidos de otra persona en su espacio. El crujir de la cama de invitados, pasos suaves hacia el baño, el suspiro ocasional que se filtraba a través de las paredes. Por primera vez en años, su apartamento no se sentía como una tumba elegante. En la habitación contigua, Almudena yacía despierta acariciando su vientre, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida,
o si acababa de encontrar el primer fragmento de esperanza en su mundo destrozado. Los primeros rayos de sol valencianos se filtraban a través de los ventanales del apartamento, cuando Almudena despertó con el aroma inconfundible de café expreso flotando en el aire. Por un momento, se sintió desorientada. Durante semanas había despertado en sofás de amigas o en hostales baratos. La cama de invitados era el primer lugar genuinamente cómodo que había conocido desde que su mundo se desmoronó. Se alisó el cabello liso instintivamente y se dirigió hacia la cocina, donde encontró a Gael preparando meticulosamente el desayuno. Llevaba una camiseta gris que delineaba su torso atlético y pantalones de jogging que lo humanizaban después de la elegancia formal de la noche anterior. Sus movimientos eran precisos, casi ritualizados, como si la rutina matutina fuera su armadura contra el caos emocional. «Buenos días», murmuró Almudena, notando cómo él se tensó ligeramente ante su voz. «¿Café con leche o té?», preguntó Gael sin voltear, su voz cuidadosamente neutral. Había estado despierto desde las 5 de la mañana, incapaz de conciliar el sueño, sabiendo que otra persona respiraba en su espacio sagrado. «Té, por favor. El bebé no tolera la cafeína», respondió ella, colocando una mano protectora sobre su vientre. Era extraño sentirse cómoda explicando sus limitaciones a este hombre, que seguía siendo un desconocido. Gael sirvió jamón ibérico sobre pan tostado para él, y preparó té de manzanilla para ella. Pero cuando se sentaron en la mesa de cristal, el silencio se volvió tangible. Ambos comían mecánicamente, hiperconscientes de cada gesto del otro. «¿En qué trabajas?», preguntó Almudena finalmente, observando cómo él cortaba el jamón en pedazos perfectamente iguales. «Soy arquitecto. Diseño edificios comerciales», respondió Gael, frotándose la barba. «¿Y tú?». «Estudiaba bellas», comenzó Almudena, pero se detuvo abruptamente. El dolor de recordar sus sueños interrumpidos se reflejó en sus ojos marrones. «Estudiaba. Ya no importa». Gael levantó la vista, reconociendo esa expresión de pérdida. «¿Qué estudiabas exactamente?». «Quería tener mi propia galería algún día», susurró ella, alisándose el cabello nerviosamente. «Fotografía principalmente. Pero eso se acabó cuando…». Se tocó el vientre, y las lágrimas amenazaron con desbordarse. «¿Por qué se acabó?». La pregunta de Gael sonó más dura de lo que pretendía. «¿No puedes ser madre y perseguir tus sueños?». Almudena lo miró sorprendida. Durante meses, todos habían asumido que su embarazo significaba el fin de sus aspiraciones. «Mi familia dice que una madre soltera no puede permitirse fantasías». «Tu familia está equivocada», respondió Gael con una convicción que lo sorprendió. Se levantó bruscamente y regresó con una cámara profesional. «Esto estaba guardada. No la he tocado en años». Almudena tomó la cámara con manos temblorosas. Era una Canon de gama alta, claramente cara y bien cuidada. «¿Es tuya?». «Era de…». Gael se detuvo, su rostro endureciéndose. «Ya no la uso. Puedes quedártela si quieres». «No puedo aceptar algo tan valioso de un extraño», protestó ella, pero sus ojos brillaban con una emoción que él no había visto antes. «No somos extraños», dijo Gael suavemente, sorprendiéndose por sus propias palabras. «Y todos merecemos una segunda oportunidad para perseguir lo que amamos». Por primera vez en meses, Almudena sonrió genuinamente, y Gael sintió algo moverse en su pecho, algo que había mantenido congelado durante 5 largos años. Carmen Vidal Ruiz irrumpió en el apartamento de Gael como una explosión de color y vida, en un museo de elegancia monocromática. Sus múltiples pulseras tintinearon como campanitas mientras gesticulaba dramáticamente, sus ojos marrones brillando con una mezcla de alivio y furia maternal que solo una mejor amiga puede experimentar. «Almudena Ríos Navarro», exclamó, su voz resonando en las paredes de cristal. «Llevo 3 días buscándote por toda Valencia. Tu teléfono apagado, ninguna de tus amigas sabía nada». Su cabello rizado natural parecía desafiar todas las leyes de la física mientras masticaba chicle con la intensidad de quien había estado al borde de un ataque de nervios. Almudena se levantó del sofá donde había estado practicando con la cámara que Gael le había regalado, alisándose nerviosamente el cabello liso. «Carmen, yo…». «¿Y quién es este?». Carmen interrumpió, sus ojos evaluando a Gael de pies a cabeza con la precisión de un escáner médico. Su vestido rosa fucsia, su color favorito, contrastaba violentamente con la paleta neutra del apartamento, como si hubiera decidido declarar la guerra a la monotonía. Gael,
que había estado trabajando en su laptop en la mesa del comedor, se levantó lentamente. Su camisa de lino blanca y pantalones chinos lo hacían parecer un modelo de revista junto a la autenticidad explosiva de Carmen. Se frotó la barba, claramente incómodo con la energía femenina descontrolada que acababa de invadir su santuario. Carmen, él es Gael Montenegro. Me ayudó cuando no tenía dónde ir, explicó Almudena, notando cómo Gael verificaba discretamente que la puerta estuviera bien cerrada. ¿Me ayudó? Carmen arqueó una ceja perfectamente delineada. Su perfume Marc Jacobs Daisy, llenando el espacio como una declaración de guerra contra el Tom Ford Outwood de él. ¿Y qué clase de ayuda incluye vivir en el apartamento de un desconocido, mi amor? No es lo que piensas, murmuró Almudena, sintiendo que las mejillas se le encendían. Carmen se acercó a Gael con la confianza de quien ha crecido defendiendo a su mejor amiga desde la universidad. Mira, guapo, no sé qué intenciones tengas con Almu, pero ella está pasando por un momento muy vulnerable, y si piensas aprovecharte... Carmen, basta. Almudena interrumpió, mortificada. Gael ha sido un caballero. Me dio un lugar donde quedarme cuando mi propia familia me echó a la calle. Gael observó la dinámica entre las dos mujeres con fascinación. Hacía años que no presenciaba una amistad tan genuina, tan ferozmente protectora. Algo en la lealtad inquebrantable de Carmen hacia Almudena despertó memorias de vínculos que había perdido junto con todo lo demás. Lo siento, dijo Carmen finalmente, su postura agresiva suavizándose ligeramente. Es solo que, cuando Almu desapareció después de lo que pasó con sus padres, pensé lo peor. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. No puedo perder a mi mejor amiga. No me vas a perder, aseguró Almudena, abrazando a Carmen. El contraste entre ambas era evidente. Almudena delgada y alta, Carmen petite pero fuerte, como si fueran dos piezas de un rompecabezas que se complementaban perfectamente. Gael observó el abrazo y sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. Envidia. No por la relación romántica, sino por esa conexión humana pura, esa lealtad incondicional que había perdido cuando decidió aislarse del mundo. Bueno, dijo Carmen, separándose y limpiándose las lágrimas sin arruinar su maquillaje perfecto. Si vas a quedarte aquí, al menos déjame conocer mejor a tu anfitrión. Se volvió hacia Gael con una sonrisa que prometía interrogatorio intensivo. Espero que tengas café fuerte, porque esta conversación va a ser larga. 3 semanas después de la llegada de Carmen a sus vidas, el apartamento de Gael había adquirido una calidez extraña. Las noches se habían convertido en rituales íntimos. Carmen llegaba después del trabajo en el salón de belleza con arepas caseras y mojitos cubanos, llenando el espacio minimalista con risas y gossip del día. Almudena había comenzado a fotografiar obsesivamente los rincones del apartamento, capturando la luz que se filtraba entre los cristales como si quisiera preservar para siempre estos momentos de felicidad frágil. Esa noche, Gael trabajaba en su taller improvisado en el balcón, restaurando una cuna antigua de madera que había encontrado en un mercadillo. Sus manos se movían con precisión quirúrgica sobre la madera gastada, lijando y barnizando como si pudiera reparar algo más que muebles. El aroma de la laca se mezclaba con la brisa marina que llegaba desde el puerto de Valencia. ¿Siempre trabajas tan tarde?, preguntó Almudena desde la puerta del balcón, sosteniendo 2 tazas de té de manzanilla humeante. Llevaba una de las camisas de él sobre su vestido de embarazada, una intimidad doméstica que ninguno había comentado pero que ambos habían comenzado a valorar. Gael levantó la vista, y por primera vez, ella notó las ojeras profundas que enmarcaban sus ojos verdes. «Es mi manera de procesar», admitió, aceptando la taza. Sus dedos se rozaron brevemente, y esa electricidad familiar chisporroteó entre ellos. ¿Procesar qué? Almudena se sentó en la silla de mimbre junto a él, observando cómo sus manos expertas acariciaban la madera. Había algo hipnótico en sus movimientos, algo que hablaba de años de práctica y dolor canalizado a través del trabajo manual. Gael guardó silencio, pero sus dedos se movieron inconscientemente hacia su muñeca izquierda, donde un pequeño tatuaje asomaba bajo la manga de su camisa de lino. Almudena había notado ese gesto antes. Siempre que el tema se acercaba a algo personal, él tocaba esa zona como si fuera un talismán doloroso. «Puedes contarme», susurró ella, colocando su mano libre sobre la de él. «Sea lo que sea que cargas, no tienes que llevarlo solo». La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de Gael. Lentamente, como si cada movimiento le costara años de vida,
Se subió la manga izquierda revelando el tatuaje que había mantenido oculto. 15/03/2020, en números pequeños, pero perfectamente definidos. ¿Qué pasó el 15 de marzo de 2020? Preguntó Almudena suavemente, aunque algo en su interior ya temía la respuesta. Mi hijo. Las palabras salieron como fragmentos de cristal de su garganta. Mateo. Tenía 3 años. Murió en un accidente de coche. Sus ojos verdes se llenaron de lágrimas que se había prohibido derramar durante 5 años. Yo conducía. Llovía, como la noche que te encontré. Almudena sintió como si el aire hubiera abandonado sus pulmones. Entendió instantáneamente por qué él había parado esa noche lluviosa, por qué restauraba cunas, por qué verificaba obsesivamente las cerraduras como si pudiera proteger lo que ya había perdido. Gael, comenzó, pero él la interrumpió. Por eso no puedo involucrarme, susurró, frotándose la barba con manos temblorosas. No puedo volver a amar a alguien y perderlo. No puedo ser responsable de otra vida. Almudena colocó su mano sobre el tatuaje, sintiendo el pulso acelerado de él bajo sus dedos. No estás maldito, Gael, dijo con una convicción que la sorprendió. Estás preparado para amar con la intensidad de quien sabe lo preciosa que es la vida. El bebé en su vientre se movió como si hubiera escuchado la conversación, y Gael miró su barriga con una mezcla de terror y anhelo que partió el corazón de Almudena en 1000 pedazos y lo recompuso al mismo tiempo. La llamada llegó un martes por la mañana, cuando Almudena fotografiaba la luz dorada que se filtraba a través de los ventanales del apartamento. Su teléfono vibró con insistencia sobre la mesa de cristal, mostrando un nombre que hizo que su sangre se congelara. Diego Herrera. ¿Quién es?, preguntó Gael desde la cocina, donde preparaba su ritual matutino de café expreso y jamón ibérico. Había notado inmediatamente cómo el rostro de Almudena había perdido todo color, cómo sus dedos temblaron al ver la pantalla. Es él, susurró Almudena, alisándose obsesivamente el cabello liso mientras el teléfono seguía sonando como una sirena de emergencia. El padre del bebé. Gael sintió como si alguien hubiera clavado un puñal en su pecho. Durante las últimas semanas había comenzado a imaginar un futuro diferente, uno donde él podría ser el padre que Mateo nunca tuvo la oportunidad de que fuera. Se frotó la barba compulsivamente, su mente arquitectónica ya calculando todas las formas en que este momento podría destruir la frágil felicidad que habían construido. La llamada se cortó, pero inmediatamente comenzó a sonar de nuevo. Almudena la rechazó una segunda vez, pero Diego parecía decidido a no rendirse. «Responde», dijo Gael finalmente, su voz más dura de lo que pretendía. «Es mejor saber qué quiere». Con manos temblorosas, Almudena aceptó la llamada. «¿Diga?» «Almudena, mi amor». La voz de Diego se derramó del teléfono como miel venenosa. «He estado buscándote por toda Valencia. Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar», respondió ella, pero su voz carecía de convicción. Gael pudo escuchar cada palabra desde la cocina, y cada sílaba de afecto fingido de Diego era como ácido en sus oídos. «Claro que sí. Es sobre nuestro hijo», Diego continuó, y Almudena pudo visualizar su sonrisa calculada al otro lado de la línea. «He pensado mucho estos meses. Cometí un error terrible dejándote, pero estoy listo para asumir mis responsabilidades. Ahora». La voz de Almudena se quebró. «Después de desaparecer durante 6 meses, estoy en Valencia, en el Hotel Las Arenas. Ven a verme, por favor. Tengo una propuesta que cambiará nuestras vidas». La llamada se cortó, dejando un silencio denso que se extendió por el apartamento como niebla tóxica. Almudena se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar, mientras Gael permanecía inmóvil en la cocina, procesando la realidad de que el fantasma del pasado de ella había regresado para reclamar lo que consideraba suyo. «No tienes que ir», dijo Gael finalmente, acercándose a ella con pasos cuidadosos, como si estuviera aproximándose a un animal herido. «Sí tengo que ir», susurró Almudena, colocando una mano protectora sobre su vientre de 7 meses. «Es el padre biológico. Tengo que saber qué quiere. ¿Y si quiere llevarte de vuelta?» La pregunta escapó de los labios de Gael antes de que pudiera detenerla, revelando el terror que lo consumía. Almudena levantó la vista hacia él, viendo por primera vez el miedo desnudo en sus ojos verdes. «Gael». «No». Él se alejó, volviendo a levantar las murallas que había comenzado a derribar. «No tienes que explicarme nada. Esto era temporal. Siempre lo supimos. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, ambos sabían que era mentira.
Lo que había crecido entre ellos durante esas semanas no era temporal, era real, profundo, y lo suficientemente poderoso como para asustar a dos personas que habían aprendido a proteger sus corazones de todo lo que pudiera lastimarlos de nuevo. El Hotel Las Arenas parecía un palacio dorado contra el cielo gris de Valencia cuando Almudena llegó esa tarde, acompañada por Carmen, que había insistido en no dejarla enfrentar sola a ese canalla manipulador. Sus múltiples pulseras tintinearon nerviosamente mientras esperaban en el elegante lobby, donde el aroma de rosas caras contrastaba con la tensión que emanaba de ambas mujeres. Diego Herrera apareció como una aparición de otra vida. Traje de Armani impecable, Rolex brillando en su muñeca, cabello rubio perfectamente peinado, y esa sonrisa calculada que una vez había hecho temblar las rodillas de Almudena. Su perfume Creed Aventus invadió el espacio como una declaración de poder y dinero. «Almudena, estás radiante», murmuró Diego, ignorando completamente a Carmen mientras se acercaba para besar la mejilla de su ex. «El embarazo te sienta bien». «¿Qué quieres, Diego?» Almudena se alisó el cabello liso, su manía traicionando la ansiedad que intentaba ocultar bajo una fachada de fortaleza. «Quiero arreglar mi error», respondió él, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Cásate conmigo, Almudena. Dame la oportunidad de ser el padre que nuestro hijo merece». La caja se abrió revelando un anillo de diamante de 3 quilates que habría hecho suspirar a cualquier mujer. Carmen soltó un silbido bajo, masticando chicle con más intensidad. «Dios mío, Almu, ese anillo vale más que mi apartamento». «Tengo un penthouse en Madrid», continuó Diego, consultando su Rolex como si el tiempo fuera dinero. «Nuestro hijo crecería con los mejores colegios, las mejores oportunidades. Podrías tener cualquier cosa que quisieras». «¿Incluso tu amor?», preguntó Almudena suavemente, y por primera vez, la sonrisa perfecta de Diego vaciló. «Te ofrezco estabilidad, Almudena, un futuro sin preocupaciones económicas, sin incertidumbres». En ese momento, una contracción súbita atravesó el abdomen de Almudena como un rayo. Su rostro se descompuso de dolor, y Carmen gritó pidiendo ayuda mientras Diego permanecía paralizado, su compostura elegante desmoronándose ante la crisis real. Gael llegó al Hospital Clínico de Valencia empapado por la lluvia que había comenzado a caer sobre la ciudad, exactamente como esa primera noche que los había unido. Corrió por los pasillos sin importarle las miradas curiosas, su camisa de lino pegada al cuerpo, el cabello desordenado por primera vez en años. «¿Dónde está?», preguntó a Carmen, quien esperaba en la sala de maternidad, gesticulando nerviosamente. «Trabajo de parto prematuro», explicó Carmen entre lágrimas. «Los médicos dicen que tanto ella como el bebé están bien. ¿Pero qué?» «Diego está con ella. Le ha propuesto matrimonio». Gael sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Se frotó la barba compulsivamente, su mente arquitectónica intentando construir una salida de esta pesadilla, pero por primera vez en su vida profesional, no podía diseñar una solución. Cuando finalmente pudo entrar a la habitación, encontró a Almudena rodeada por máquinas que monitoreaban cada latido del corazón de su bebé. Diego estaba sentado en una silla elegante, revisando emails en su teléfono como si estuviera en una reunión de negocios. «Gael», susurró Almudena, extendiendo su mano hacia él. El simple gesto hizo que Diego levantara la vista por primera vez, evaluando a su competencia con ojos fríos y calculadores. «Así que tú eres el que ha estado jugando a la casita con mi novia», dijo Diego, levantándose para demostrar su altura. «Muy noble de tu parte cuidar lo que es mío. Ella no es propiedad de nadie», respondió Gael, tomando la mano de Almudena y sintiendo inmediatamente cómo se relajaba bajo su toque. «Diego me ofrece seguridad», murmuró Almudena, pero sus ojos marrones suplicaban que Gael entendiera lo que realmente estaba preguntando. «¿Qué me ofreces tú?». Gael miró el anillo de diamante en la mesita de noche, luego a Diego en su traje de diseñador, y finalmente a Almudena con su hospital gown sencilla y su belleza natural que no necesitaba joyas caras para brillar. «Yo no puedo ofrecerte diamantes», dijo Gael finalmente, su voz quebrándose con emoción. «No puedo prometerte una vida sin problemas o sin lágrimas, pero puedo ofrecerte algo que él nunca podrá, un amor que no se basa en lo que puedes darme, sino en quién eres cuando nadie está mirando. Te ofrezco mis manos que tiemblan de emoción cada vez que tu bebé se mueve, mis noches en vela restaurando cunas porque quiero que nuestro hijo tenga algo hecho con amor, no comprado con dinero». Almudena comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio, no de dolor.
Gael, te ofrezco ser el padre que este bebé necesita, no porque sea mi sangre, sino porque ya lo amo como si lo fuera. Te ofrezco lluvia y sol, tormentas y calma, pero siempre, siempre, manos que te sostengan cuando el mundo se sienta demasiado pesado. Diego guardó el anillo con movimientos bruscos. Esto es ridículo. Cuando te canses de jugar a la pobreza romántica, estaré en Madrid. Salió de la habitación como una tormenta de orgullo herido y Armani caro. Horas después, cuando pequeño Mateo Montenegro Ríos llegó al mundo bajo la lluvia suave de Valencia, Gael lo tomó en sus brazos con lágrimas corriendo por su rostro. El bebé abrió sus ojos, verdes como los de su padre adoptivo, y Gael sintió como su corazón, roto durante 5 años, finalmente se soldaba completo. «Te amo», susurró Almudena, observando cómo el hombre que había aprendido a amar sostenía al hijo que había aprendido a querer antes de conocer. «Y yo te amo a ti», respondió Gael, besando primero la frente del bebé, luego los labios de la mujer que había convertido su refugio de soledad en un hogar lleno de amor. Afuera, la lluvia había dejado de caer, y Valencia brillaba limpia y nueva bajo las primeras estrellas de la noche. 1 año después, el sol de primavera se filtraba entre las hojas de los naranjos, cuando Almudena colocó la manta de picnic sobre el césped de los jardines del Turia. A sus 24 años, irradiaba una felicidad que parecía brotar desde su interior como agua fresca. Su cabello castaño liso danzaba suavemente con la brisa mediterránea, mientras organizaba meticulosamente la comida que había preparado esa mañana. «¿Has visto las fotos de la exposición?», preguntó Carmen, llegando con su energía característica, sus múltiples pulseras tintineando mientras cargaba un ramo de flores silvestres. Su vestido rosa fucsia contrastaba alegremente con el verde intenso del parque. «Almu, tu serie, Amor después de la tormenta, está siendo un éxito total en Madrid». Almudena sonrió, alisándose el cabello con esa manía que ahora expresaba felicidad en lugar de ansiedad. «Nunca pensé que mis fotografías de estos meses llegarían tan lejos». Gael apareció cargando a Mateo en brazos, el bebé de 1 año con sus característicos ojos verdes explorando el mundo con curiosidad insaciable. El arquitecto había cambiado su estilo formal por una camisa de lino azul claro y pantalones cómodos, su barba perfectamente recortada enmarcando una sonrisa que ya no necesitaba ser forzada. «Alguien quiere tocar la hierba», anunció Gael, colocando cuidadosamente a Mateo sobre la manta. El pequeño inmediatamente extendió sus manitas regordetas hacia las briznas verdes, fascinado por las texturas, exactamente como su padre adoptivo cuando acariciaba la madera antigua en su taller. «Como su papá», murmuró Almudena con ternura, observando cómo Gael verificaba automáticamente que el área estuviera segura. Su manía protectora ahora canalizada hacia el cuidado amoroso en lugar del miedo paralizante. Carmen se sentó en la manta, masticando chicle mientras abría la bolsa de arepas que había traído. «Por cierto, Rodrigo y yo tenemos noticias», anunció con una sonrisa traviesa. Su relación con su ex jefe del salón había florecido después de que finalmente confesara sus sentimientos. «Vamos a abrir nuestro propio salón el mes que viene». «Carmen, qué maravilloso». Almudena aplaudió, genuinamente feliz por el crecimiento de su mejor amiga. Gael sirvió té de manzanilla para Almudena y café expreso para él, manteniendo sus rituales matutinos incluso en el parque. Su perfume Tom Ford Oud Wood se mezclaba armoniosamente con el Chanel Chance Eau Tendre de ella, creando esa fragancia única que había llegado a simbolizar su amor. «¿Recuerdan cuando pensábamos que las tormentas solo destruían cosas?», preguntó Almudena, observando las nubes blancas que flotaban perezosamente sobre Valencia. «Ahora sabemos que también limpian el aire para que nazcan cosas nuevas», respondió Gael, tomando su mano libre mientras Mateo jugaba con los dedos de su otra mano. En ese momento, una llovizna suave comenzó a caer, tan delicada que parecía polvo de diamante sobre sus rostros. Inmediatamente, Carmen comenzó a recoger las cosas con su dramatismo característico, gesticulando sobre el desastre del peinado, pero Gael y Almudena permanecieron inmóviles. «¿Nos vamos?», preguntó Carmen, pero se detuvo al ver sus rostros. «No», dijo Almudena suavemente, levantando su rostro hacia las gotas. «Ya no huimos de la lluvia». Gael levantó a Mateo, quien extendió sus bracitos tratando de atrapar las gotas, riendo con esa alegría pura que solo conocen los niños amados.
Le estamos enseñando que las tormentas no dan miedo cuando tienes manos que te sostienen. Carmen se sentó de nuevo, sonriendo mientras las gotas se posaban sobre su cabello rizado. Ustedes han convertido hasta la lluvia en algo romántico. Mientras la llovizna continuaba, suave y benévola, los 3 adultos y el bebé permanecieron en la manta, riéndose y conversando como si fuera el día más hermoso del mundo, porque habían aprendido que la felicidad no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de personas que eligen quedarse contigo mientras pasan. A lo lejos, la Ciutat de les Arts y les Sciences brillaba bajo la lluvia como un recordatorio de que Valencia había sido testigo de su transformación, de 2 almas rotas a una familia completa, de la desesperación al amor, de la tormenta a la bendición. El amor verdadero, descubrieron, no era encontrar refugio de la lluvia, sino aprender a bailar bajo ella, sabiendo que siempre habrá manos dispuestas a sostenerte y corazones decididos a no soltarte jamás. ¿Qué harías tú en el lugar de Almudena? Imagínate por un momento, estás embarazada, abandonada por tu familia, y de repente aparecen 2 hombres en tu vida. Diego te ofrece un anillo de diamante de 3 quilates, un penthouse en Madrid, seguridad económica total, estatus social, que haría que tu familia te acepte de vuelta, una vida sin preocupaciones financieras. Gael te ofrece amor auténtico e incondicional, manos que tiemblan de emoción con cada patada del bebé, noches restaurando cunas hechas con amor, incertidumbre económica pero certeza emocional, un hombre que ya ama a tu hijo como si fuera suyo. La pregunta es, ¿elegirías la seguridad material con Diego o el amor verdadero con Gael? ¿Crees que Almudena tomó la decisión correcta? ¿Tú qué habrías hecho? ¿Es posible vivir solo de amor cuando tienes un hijo que mantener? Cuéntanos, ¿eres del Team Diego o del Team Gael? ¿Has estado alguna vez en una situación donde tuviste que elegir entre la seguridad y seguir tu corazón? ¿Qué fue más importante para ti? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios.